Nunca pensé que podría acostumbrarme al olor de la carne que se evapora, ni al chasquido de los huesos al ceder bajo 1300 grados. Pero el hábito termina domesticando cualquier espanto. Llevo 7 años, operando el horno principal del crematorio San Gabriel, un edificio amarillo perdido entre talleres mecánicos y bodegas de abarrotes, donde el humo sube discreto después de cada turno fúnebre, y el vecindario prefiere no preguntar qué ceniza pisa cuando sopla el viento. Mi rutina se volvió mecánica. Recibo el ataúd, confirmo folio, abro compuerta, deslizo la camilla, activo la llama, observo la danza rojiza hasta que solo quedan brasas y un puñado de fragmentos largos, arcillosos, que después pulverizo en la máquina de aspas. El crujido de los fémures partiéndose es el metrónomo de mi jornada, tan predecible que a veces silbo con su ritmo para no quedarme dormido. Todo cambió hace 2 meses, la noche del 14 de marzo. Era el último cuerpo del día. Un hombre no identificado, rescatado sin papeles de un incendio doméstico. El forense lo etiquetó como NNN 023. Llegó envuelto apenas en una sábana. Acomodé la camilla, ajusté la puerta y presioné el botón de ignición. El quemador rugió mientras el termómetro ascendía lentamente. Concentrado en ajustar la presión, casi no oí el primer gemido. Sonó como aire comprimido que escapa por una válvula, un silbido grave. Fruncí el ceño y miré la consola. Todo normal. Entonces, desde dentro del horno, emergió un grito humano, áspero, que partió el zumbido de los ventiladores. ¡Ayuda! Di un salto atrás. El clipboard resbaló de mis manos. El alarido se cortó bruscamente, reemplazado por los chasquidos usuales. Cartílago, tibia, vísceras chisporroteando. Corrí al intercomunicador para llamar a Ángel, mi compañero que supervisaba la bandeja de recepción. Pregunté si había escuchado algo. Contestó que no, que allá solo sonaba la radio desafinada. Volví al panel, temblando. El horno ya marcaba la temperatura de cresta y el visor ovalado mostraba las llamas lamiendo el cadáver. Era imposible que alguien hablara allí dentro, menos con los pulmones agujereados de fuego. Esa noche no pude triturar los restos. Dejé que la cámara se enfriara y me marché antes de tiempo. Di vueltas por el barrio hasta el amanecer. Pensé en renunciar, pero la renta y las medicinas de mamá dependen de este puesto. Los turnos siguientes me esforcé en ignorar la memoria. Con cada carga repetía el mantra de los operarios. Nada vive después de los 900 grados. Y funcionaba, hasta que pulsaba Start. En el instante en que las llamas respiraban, una voz surgía, tan baja que solo yo podía oírla entre el rugido del gas. Estoy despierto. No era súplica ni amenaza. Era constatación. 5 o 6 palabras, según el día, siempre en primera persona. Probé usar audífonos. El murmullo traspasaba la música. Coloqué micrófonos en la cámara. Las cintas registraban solo el crujido habitual. Ángel y la doctora Nieves aseguraban que todo era estrés postraumático. Pero la voz persistía cada vez más clara. Hace frío en la llama. No cierres los ojos. Falta tu hueso izquierdo. Empecé a cometer errores. Asignaba mal los folios, olvidaba la limpieza. El gerente me citó. Cálmate o te vas. No pude explicar que cada noche soñaba con mi esqueleto ardiendo mientras órganos invisibles seguían palpitando. El 2 de abril llegó un cuerpo especial. Un niño de 12 años víctima de un choque. Su familia estaba al borde del llanto, aliviada porque el crematorio podía entregarle la urna al día siguiente. Mientras firmaban sentí latir la sien. La voz siseaba desde algún rincón del pasillo excitada. Hoy sabrás el origen. Se me aflojaron las piernas. Esperé a que todos se marcharan y me quedé solo con el horno encendido. Coloqué la toti camilla. Acerqué la puerta pero no apreté el botón. Pregunté al vacío quién hablaba. Nada. Acerqué la oreja a la pequeña rejilla de auditoría. El metal estaba helado. La voz respondió, ligera como fuego fatuo. Fui el primero que no gritó con la piel sino con el hueso.
Oíste mi crujido y lo confundiste con rutina. Retrocedí. Recordé a NN023, el hombre sin nombre. Pregunté qué quería. La respuesta vibró. Quiero durar. Cada llama me despierta un instante, pero me consume. Necesito tu calor, no el del horno. Entendí con horror. El eco de aquel grito se había alojado en la cámara, impregnando ladrillos refractarios, volviéndose conciencia naciente. Cada cuerpo añadido era leña para su breve lucidez, y cada chispa lo acercaba a completarse. Me negué en voz alta. Dije que yo solo quemo cuerpos. El horno retumbó, como si algo golpeara desde dentro. El botón de ignición parpadeó rojo sin que lo tocara. El piloto se encendió. La voz exhaló. Entonces entrarás vivo. La puerta se deslizó varios centímetros, aspirando aire. Sentí un tirón, leve como si el calor succionara mi rostro. Apagué el gas, desconecté la llave principal y huí al vestíbulo. Llamé a Ángel. Le rogué subir la luz, evacuar. Fingió no entender. La voz sonó en mi cabeza por encima de todo. No hay testigos, solo combustible. Pasé el siguiente día en la biblioteca, revisando accidentes, reportes de incendios. Encontré un artículo olvidado de 2015. Operario atrapado en horno, por falla eléctrica. El hombre se chamuscó vivo cuando el sistema no reconoció su tarjeta de salida. Su nombre, Gabriel Núñez. Archivé. Volví de madrugada con gasolina, decidido a destruir la cámara, pero la losa de la compuerta estaba incandescente aunque todas las válvulas estaban cerradas. Un olor dulzón llenaba el cuarto, una mezcla de hueso calcinado y resina quemándose. Las luces titilaron. El altavoz de seguridad, inservible desde 1900, hacía años tartamudeó con voz mía. Estoy despierto. El pánico se convirtió en furia. Abrí la compuerta. No había llamas, solo brasas conteniendo ceniza espesa, y sobre ellas, la huella reciente de una mano impresa en carbón. Eché el bidón dentro, arrojé una chispa y retrocedí. El fuego nuevo se alzó, anaranjado, devorando ladrillos. La voz chilló, no en mi cabeza sino en la sala. Necesito hueso, no metal. Y se extinguió en un crujido que sonó a horno resquebrajándose. Las alarmas dispararon rociadores. Salí empapado. El gerente llegó con bomberos. Dijeron que el absurdo calor interno agrietó el aislamiento. Me suspendieron sin sueldo, quizá para siempre. No importó. Lo indispensable era callar aquella voz. Hoy, mientras escribo desde la habitación de renta donde cuido a mamá, la radio anuncia que el crematorio San Gabriel reabrirá tras reparaciones. Nuevos hornos, asegura la nota. Alta eficiencia, menor consumo, flujo de aire optimizado. Se me hiela la sangre al imaginar ladrillos recién colocados, limpios, incapaces de albergar ecos. Todavía. Pero tiemblo porque al morder el silencio de esta madrugada, escucho un susurro débil escapando del ducto del calentador. Estoy despierto. Comprendo que el incendio no bastó. El crujido de los huesos no solo marca el fin de la carne. Cada estallido puede sembrar una chispa que busque refugio en quien lo escucha con atención suficiente. Si esa chispa late en mis oídos, quizás sea cuestión de tiempo para que busque llamas más profundas. Por eso escribo: si trabajas entre hornos o cenizas, nunca confundas el primer gemido con vapor o metal que se dilata, y si te habla, no respondas. El fuego abraza todo lo que nombra, y cada nombre que arde aprende a pronunciarse a sí mismo desde la médula que deja atrás. El bebé en el horno. En el crematorio Santa Lucía, los lunes son lentos, suficientes para engrasar rodillos, calibrar sensores y fingir que el edificio no cruje como una garganta enferma. Yo llevaba 4 años trabajando el turno vespertino, cuando el jefe de recepción me avisó con voz baja que llegaría un caso delicado. No pregunté. Los casos delicados son casi rutina. Autopsias incompletas, restos sin reclamar, cuerpos de la morgue judicial. Es un recién nacido,
añadió, como quien confiesa un pecado ajeno. No pesa ni 2 kilos. Media hora después, un celador y una enfermera trajeron el minúsculo ataúd blanco. No había familia, solo papeles sellados con carácter de urgencia. El celador se santiguó al entregármelo. La enfermera evitó mirarme. Noté que el cofrecillo estaba frío del lado opuesto al que tocaba mi bata, pero tibio en la base, como si algo respirara muy hondo por dentro. Preparé el horno 1 en modo infantil, llama reducida, ascenso suave a 950 de Gresino. Abrí la compuerta y deslicé la camilla. En el visor se reflejó mi cara, verdosa bajo el neón mientras cerraba el cajón metálico. Pulsé ignición. Nada inusual. Un gemido del quemador y un resplandor que lamía las paredes de ladrillo. El sistema mostró temperatura en ascenso. Me quedé para la primera inspección visual a los 300 gramirudes. Cuando la aguja tocó los 300, la consola chilló. Alerta, flujo de gas bajo. Inútil. Los tanques estaban llenos. Apagué ciclo y accioné el apagallamas. El visor se nubló. Tiré de la manija y la puerta cedió con un suspiro metálico. Esperaba ver el cofrecillo chamuscado. No había nada. Ni madera ni ceniza. Solo una muñeca de tela negra, bracitos rígidos, vestido quemado, y los ojos eran globos oculares humanos, húmedos, clavados en mí con un brillo reciente. Di un paso atrás. La linterna cayó. El silencio del horno pesaba. Extendí la vara de inspección y empujé la muñeca. Los ojos parpadearon, no con párpados de vidrio, sino con carne aún tersa. Un líquido opalescente resbaló por la mejilla de trapo y chisporroteó en el ladrillo caliente. El hedor que emergió no era de algodón quemado, olía a leche agria y sangre fresca. Corrí al intercomunicador. El jefe de turno llegó con 2 técnicos. Revisaron la cámara, los registros, las entradas de aire. El video mostró la puerta cerrándose, y luego, pantallazo blanco hasta el momento en que yo la abrí. Con guantes, metieron la muñeca en un recipiente de acero, ojos incluidos. Lo sellaron como evidencia desconocida y lo trasladaron al depósito patológico. El informe interno concluyó fallo de servo y posible sabotaje. El bebé, oficialmente, había sido cremado. Esa noche firmé salida con manos que no dejaban de temblar. Comenzaron los llantos. Al principio pensé que provenían de los patios residenciales, un gato o un recién nacido insomne. Pero los que trabajamos entre hornos conocemos el siseo del gas circulando por los conductos. Un silbido sordo, constante. Ahora, después de 1970, la medianoche, ese silbido se convertía en gemidos infantiles que reptaban por las tuberías. Subían por la pared hasta el plafón de control y se perdían en los respiraderos. El supervisor de mantenimiento dijo que era contrapresión por temperatura ambiente. Entretanto, los llantos crecían, mezclados con resoplidos cortos como si algo tragara aire a sorbos. La tercera noche, mientras calibraba el horno 2, vi por el rabillo del ojo una silueta baja cruzar el corredor técnico, del tamaño de un niño gateando. Cuando giré la linterna, no había huella, pero el metal del suelo quedó húmedo, manchado con el mismo líquido opalescente que vi escurrir de la muñeca. Pedí revisar la caja de evidencias. Me dijeron que un inspector de sanidad se la había llevado a un laboratorio externo. Llamé a todos los números posibles. Nadie había recibido nada. Al día siguiente me enteré que el guardia encargado de la bodega renunció, incapaz de explicar por qué el recipiente estaba limpio al abrirlo, salvo por 2 ojos humanos flotando en formol, sin cuerpo de muñeca, sin tela, sin nada. Desde entonces llevo registro personal 0904 0047. Llanto escuchado en conducto principal, horno 1 apagado, 1004 02.10. Olor a pañal quemado, sin cremaciones programadas, 1104 03.33.
Compuerta de horno 1 se abre sola 400 metros. Sensor reporta 3 del colega está dentro. 1204-0405. Huella diminuta carbonizada sobre mi tablero de control. A la quinta noche el llanto cambió de tono. Ya no era lamento de bebé. Era risa. Una risilla ronca, interrumpida por chasquidos blandos, hueso de pájaro partiéndose. Fui al sótano donde corren los tubos de gas. La luz parpadeaba. En la intersección principal, algo goteaba desde la llave de compresión. Gotas blancuzcas que se estrellaban en el suelo y se evaporaban. Al acercar la linterna vi que, entre lentejuelas de líquido, flotaban pequeños dientes de leche, aún unidos a encías rojizas. El líquido formaba letras. MAMA. Se borraron antes de que mi mente procesara el mensaje. Volví arriba. Encendí los 3 hornos al máximo para purgar el sistema, proceduralmente un error grave que podía costarme el empleo. Las llamas rugieron. El termómetro marcó un 150 de cinto. Entonces los tubos dejaron de llorar. La risa se apagó. Cerré ciclo en manual, sudando. Los quemadores murieron. Cuando abrí la puertilla de observación del horno 1, una sola ceniza se pegó al cristal. La forma perfecta de un pie diminuto. 5 deditos delineados con precisión de grafito. No puedo renunciar. Las funerarias no dan recomendaciones a quienes hablan de bebés que se vuelven muñecas. Sin embargo, cada atardecer dudo al pasar la tarjeta de entrada. El gemido puede oírse incluso antes de que la llave de gas libere la primera bocanada. En los rincones sin cámara, la sombra menuda serpentea, y en los ratos muertos encuentro trozos de algodón carbonizado, como si la muñeca jamás hubiese salido. Hay noches en que, exhausto, me recuesto un minuto en la camilla limpia. Siento el metal enfriarse de golpe y el murmullo correr bajo el colchón ignífugo. No fue culpa mía. A veces añade, quema conmigo. Cuando parte, las ruedas de la camilla se llenan de ceniza brillante, imposible de retirar con aire comprimido. Escribo esto desde la sala de descanso. El monitor del horno 1 marca 40 de Guilerebesto pese a estar apagado. El contador de gas registra consumo, mínimo. Sin embargo, los tubos gimen, modulando un nuevo sonido que reconozco, palmas suaves, como las que se dan para arrullar. Sé que al terminar este turno, me perderé la primera madrugada en años, pero temo cerrar los ojos. Podría verlos de la muñeca, frescos y parpadeantes reclamando otro lugar caliente donde seguir llorando, riendo, esperando a que alguien vuelva a confundir algodón con carne y calor con descanso. Si trabajas con llamas que comen hueso, recuerda esto. Cuando el horno falle inesperadamente, revisa antes de encenderlo otra vez. No todo lo que llora debe ser consolado. Hay llantos que buscan gasolina en tu compasión para encenderse de nuevo y quedarse, pequeños, inmortales, dentro de cada tubo que susurra mientras la noche parece vaciarse de oxígeno. El empleado que no firmó salida. Llegué al crematorio Horizonte en 2018, con el turno de madrugada porque nadie más lo quería. En horario nocturno, las familias ya se fueron, la floristería está a oscuras, y el edificio suena como un barco, oxidado, con golpes secos que vienen del sistema de extracción. Somos 3 por turno, el jefe de hornos, el auxiliar de traslado y yo, encargado de registrar asistencia y vigilar que cada cuerpo entre y salga con el folio correcto. La planilla es digital, pero seguimos usando tarjetas de cartón. Dicen que la gerencia confía más en la huella del papel que en la nube. En mi primer día me enseñaron la pared de fichas. Cada empleado cuelga su tarjeta al llegar. Entrada, a la izquierda, salida, a la derecha. Durante la inducción, noté una ficha amarillenta, quemada en los bordes, colgada permanentemente en la ranura de entrada. Nombre: Gabriel Silva. Fecha de alta: 2009. Pregunté quién era. El jefe, don Ramírez, se encogió de hombros. Silva murió aquí, atrapado en un horno. Desde entonces nadie retira su ficha, lo llaman respeto,
Yo lo llamo superstición. Reí incómodo. Pensé que exageraba. Pero esa misma noche descubrí que la tarjeta de Silva no era reliquia inmóvil. A las 02:15, mientras digitaba temperaturas de los hornos, un chisporroteo sonó cerca. Al volverme vi la ficha balancearse recién colocada. Creí que la corriente del ventilador la había movido, hasta que miré la pantalla. El lector digital mostraba Silva, Gabriel, entrada registrada 0214. El sistema exige código de barras. La tarjeta estaba quemada, sin código visible. Don Ramírez refunfuñó algo sobre glitch, reseteó la terminal y seguimos. Las noches siguientes la escena se repitió. 0214 exacto. Bip, ficha de Silva en entrada, ventilador apagado. A las 0600, cuando todos fichábamos salida, la tarjeta seguía allí, como si nadie la tocara. Al día cuarto, Ramírez gruñó que quizá era un empleado nocturno de limpieza, metiendo mano. Puso cinta adhesiva sobre la ranura. Pegué la ficha. Marcamos tiempo real. A las 0214 exactas, la cinta se desprendió con un chasquido y la tarjeta saltó a la ranura. El lector pitó 2 veces. Entrada duplicada. Ramírez palideció. Ordenó no hablar del tema. Poco a poco comenzaron los demás indicios. Una madrugada, escuché pasos blandos en el corredor metálico hacia la cámara de enfriamiento. Salí con linterna. Un hombre de estatura promedio, uniforme azul marino carbonizado, caminaba sin alzar la cabeza. El tejido se pegaba a la piel como papel quemado. Avancé, luz temblando. Él giró la esquina hacia el cuarto de descanso. Al doblar tras él encontré el pasillo vacío, pero el aire olía a cabello chamuscado y gas propano. Empecé a anotar cada suceso. 1801, 0214, ficha Silva, entrada. 1801, 0327, puerta del horno, 1 entreabierta. No había cremación, en curso. 1901, 0214, entrada automática. Pasos junto a casilleros, ropa cruje como leña. 2001, 0402. Sirena de temperatura suena 9 veces, pero hornos apagados. A la semana, la voz de Silva apareció. No se oye con los oídos, vibra en la cabina craneal como agua dentro de un vaso. La primera vez ocurrió mientras trituraba restos. Sobre el zumbido del molino escuché: falta calibrar la puerta 2, se atasca. Me sobresalté, nadie estaba cerca. Entré al panel. Puerta 2 marcaba error menor, uno que la computadora no detecta. Cuadré el engranaje y el fallo cesó. Agradecí en voz baja. El silencio respondió. Algunos compañeros empezaron a quejarse de golpes en las taquillas. El auxiliar, de traslado, juró haber visto un reflejo humano pegado a la ventanilla del horno mientras cargaba un difunto. Lo atribuyeron al cansancio, pero yo llevaba el registro, y cada vez que Silva fichaba, sucedía algo mecánico. Fallos que yo, inexplicablemente, sabía reparar con la instrucción que su voz dictaba. Empecé a depender de esa ayuda. Evitaba retrasos y aumentaba mi reputación con los jefes. Una noche de marzo llegó un cuerpo problemático. Hombre obeso, 180 kilos. Hornos viejos sufren con esa masa. Riesgo de combustión incompleta. Ramírez. Dudaba. Yo, nervioso, coloqué la camilla. Al cerrar la compuerta escuché internamente: no lo hagas, no me dejes solo. Sentí un tirón, como si el carro transfusor se atrapara. Detuve el procedimiento. Ramírez protestó. Alegué sobrecarga. Cargamos ese cuerpo al horno 2. El 3 quedó libre, 2.14. Silva fichó. El lector pitó. La puerta del horno 3 se iluminó en naranja, señal de activación fantasma. Salí corriendo al corredor. Ahí lo vi de nuevo. Cuerpo ennegrecido, sonrisa, ausente, caminando hacia la sala de descanso. Lo seguí. Entró sin abrir la puerta. Al asomarme, el cuarto estaba vacío salvo por la cafetera goteando sangre oscura que olía a ceniza. Desperté a Ramírez. Le dije:
Algo anda mal con el horno 3. Él chasqueó la lengua, abrió la compuerta con su tarjeta maestra. Salió humo frío, olor a caucho quemado. Dentro, sobre la parrilla, reposaba un esqueleto calcinado con el casco de operador a un soldado, a la bóveda craneal. Antes de que procesara la imagen, la cámara expulsó un gemido. Madera crujiendo y huesos estallando a la vez. Ramírez retrocedió. Yo entendí. Silva no descansaba. Revivía cada noche su propia incineración. El gerente clausuró el horno 3 y selló la zona con cintas. Ordenó guardar silencio para no espantar clientes. La muerte vende paz, no fantasmas. Los turnos diurnos ni se enteraron. Pero la tarjeta de asistencia siguió asignándose entrada cada madrugada, incluso sin ranura disponible. Aparecía colgada, pegada como si la madera la absorbiera. Una semana después noté cambio en la voz. Ahora no advertía, pedía: firma mi salida, libérame. Pregunté cómo. La respuesta cayó como teja. Los huesos que viste no son ceniza, dales puente. Exigía que metiera el esqueleto una vez más para completar la cremación. Prometí hacerlo, idiotizado por compasión. La noche acordada ajusté protocolos, apagué cámaras. Empujé el carrito con los restos de Silva hasta el horno 2, el único activo. Temblaba, pero convencido de que, al pulverizar esos huesos, su tarjeta dejaría de fichar. Antes de cerrar la compuerta, la voz gritó: «Ese no es mi horno». La bocina ambiental, desconectada hacía años, emitió un susurro de brasa. «Vuelve al tercero». Comprendí la trampa tarde. El horno 3 se mantenía sellado, pero su puerta ardía con luz desde dentro. Invitación sin cerradura. El plan no era terminar su cremación, era repetirla eternamente, contarme entre los testigos, tal vez los sustitutos. El esqueleto en mis manos pareció pesar más, como metal al rojo. Sentí columnas de calor a mi alrededor, puertas cerrándose solas. El lector de tarjetas parpadeó. Salida registrada. Silva, Gabriel. Pero su ficha seguía en entrada, vibrando como ala de polilla. Grité a Ramírez. Llegó con extintor. Vio el esqueleto semicremado y se persignó. Entre los dos lo devolvimos al depósito, farfullando oraciones. Desde ese momento, la voz cesó. El lector ya no registra a Silva, pero la ficha sigue clavada en entrada, inmóvil. Nadie la toca. Sentimos que retirar ese cartón sería darle al muerto un pase para salir por otro lugar. Trabajo aún de madrugada, pero nunca a las 2:14. Estoy cerca de la pared de fichas. El horno 3 permanece apagado, cinta reforzada, candado nuevo. A veces la compuerta vibra y el detector de calor marca 30 grados sin fuente lógica. Ángel, el nuevo auxiliar, preguntó si la instalación necesita ajuste. No supe responder. Sigo despertando pensando en la voz que podría reaparecer. Firma mi salida. Si lo hace, temo que responda. Porque en el fondo entiendo que el crematorio no quema historias. Solo las reescribe en huesos que crujen una y otra vez, hasta que un vivo firma el final que a ellos les falta. Cuelgo mi ficha cada noche con manos sudorosas. Antes de deslizarla en salida, miro de reojo la tarjeta quemada. Permanece quieta, pero el cartón ennegrecido parece latir con luz tenue, como ascua bajo ceniza. Mientras aún me respete la medianoche, sigues leyendo mi relato. Si algún día visitas un crematorio y observas una ficha vieja, nunca intentes ayudarla a completar su trámite. Entre hornos, la burocracia de los muertos es lo único que mantiene a la noche de nuestro lado de la puerta. El tercer horno. Trabajo como operador nocturno en el crematorio Providencia, un edificio de ladrillo sepia que se alza al borde del periférico como un diente fuera de lugar. Dentro hay pasillos pulcros, fragancia a ácido peracético y 3 hornos alineados como ataúdes erguidos. El primero y el segundo funcionan a diario. El tercero,
arrinconado al fondo, permanece apagado y sellado con una cadena cuya cerradura cuelga, oxidada, desde 1999. De él hablan a media voz los empleados, antiguos que una explosión lo inutilizó, que aquel accidente dejó más ruido que muertos, que quienes lo limpiaron renunciaron sin cobrar finiquito. A los nuevos nos dicen que pensemos en él como en un ropero vacío. Yo obedecí, hasta la noche en que el ropero empezó a respirar. Aquella madrugada el turno transcurría normal. Cuerpos etiquetados, controles de temperatura, la cinta trituradora zumbando. El viento de marzo arrastraba humo hacia la avenida y el ventilador del techo oscilaba, incapaz de dispersar el olor a calcio tostado. A las 2:37, mientras vigilaba el horno 2, el panel de alarmas parpadeó. H3, ignición. Me quedé helado. El horno 3 no estaba conectado a gas ni a corriente desde hacía 23 años. Pensé en cortocircuito de la placa madre. Acerqué el oído. Desde el corredor llegaba un murmullo, mezcla de chisporroteo y voces ahogadas, como fiesta lejos. La luz de emergencia sobre la puerta clausurada titilaba por primera vez en décadas, coloreando la pared de rojo enfermo. Contra todo protocolo, solté el registro que estaba pulverizando y avancé. La cadena vieja colgaba, intacta, pero la compuerta de hierro resollaba calor. Sin tocarla percibí un pulso, y dentro latía un resplandor anaranjado que proyectaba sombras giratorias. No eran las siluetas que genera una llama fija, se movían como cuerpos danzando alrededor de hoguera celebratoria. El aire olía distinto, no a carne, a incienso rancio y metal caliente. Retrocedí buscando el intercomunicador, pero cuando di la espalda, escuché el primer coro, una carcajada aguda y enseguida un grito que no terminaba en dolor sino en júbilo salvaje. Los paneles se encendieron. Temperatura 666 degrees. Brinqué. Esa cifra nunca aparece exacta. Los sensores fluctuantes la evitan. Miré la cadena. Seguía sellada. Sin embargo, la puerta vibraba, cada vez más rápido, como si golpearan por dentro al compás de esa risa. Mi palma sudaba contra la linterna. Encendí el haz y lo pasé por la rendija inferior. Las sombras no obedecían el foco, seguían su baile, proyectándose al revés de la fuente de luz. Instinto gritó retirada, pero fascinación empujó. Busqué la llave maestra que cuelga junto al panel. La etiqueta H3 estaba oxidada, pero la llave brillaba, recién pulida, como si alguien la hubiera usado hace minutos. Mi pulso retumbaba en el cráneo. Pegué la oreja al metal, un bullicio reverberaba, gente brindando, pasos sobre madera, un acordeón desafinado. De fondo, un susurro entrecortado. Ven, tráelos, prende el tercero. Recordé la historia de la explosión. Cuentan que un velorio famoso, un capo con más enemigos que veladoras, pagó cremación nocturna. Al encender el horno 3, algo reventó, y el cráneo del difunto salió disparado. Se quebró contra la pared como piñata negra. La familia, al ver aquello, rió histérica y aplaudió. Dicen que las cenizas salpicaron sus rostros, y que al otro día compraron el lugar para cerrarlo. El gerente me dijo que solo eran leyendas para turistas morbosos, pero allí, ante la puerta palpitante, las risas parecían ecos de ese público macabro. La alarma ascendió. 777D. El horno 3 no tenía gas. ¿Qué alimentaba la llama? Mis dedos se cerraron alrededor de la llave. Sabía que abrir era locura, pero algo, un magnetismo hecho de voces, me invitaba a mirar. Giré medio diente en la cerradura. La cadena cedió con un gemido más orgánico que metálico. Un soplido caliente me raspó la cara. Las sombras aumentaron su danza, estirándose hasta mis botas. Apreté fuerte y, en ese instante, mi intercomunicador crepitó. Era Nadia, la técnico de formaletas, preguntando por un ruido que venía del ala B. Tartamudeé una excusa, colgué y di otro giro a la llave. El candado se abrió. La cadena cayó al suelo como serpiente decapitada.
El olor a incienso se mezcló con un hedor repentino a grasa vieja. Me bastó empujar 1 centímetro. La hendidura mostró un interior imposible. En vez de ladrillos refractarios, vi un salón de madera, lámparas de hierro, mesas repletas de botellas y gente bailando alrededor de un cadáver sobre un altar improvisado. Sus rostros estaban borrosos, como fotos quemadas, pero sus bocas se abrían en risas que retumbaban, sin eco. El cadáver llevaba traje caro. En el pecho brillaban anillos de balas incrustadas. Alrededor, un acordeón sonaba en bucle, nota frenética. De pronto todos detuvieron el baile y giraron hacia mí. Sus ojos no eran ojos, eran marcas negras, agujeros de humo, y sin embargo pude sentir sus miradas perforándome. La voz coral se alzó. «Prende el tercero. Faltas tú». Tiré la puerta. El metal se negó un segundo como si algo tirara del otro lado, pero la cerré y volví a trabar la cadena. El panel seguía en 777 de Singapore. Apagué la alimentación eléctrica de todo el cuarto. Las luces del pasillo titilaron y se apagaron. El hervidero de risas se disipó como eco lejano. Al reencender la centralita, H3 marcaba «off», temperatura ambiente, igual que siempre. La placa no irradiaba calor, estaba helada. Corrí al baño y vomité. Cuando regresé, la llave maestra colgaba limpia en su gancho, la etiqueta polvorienta. No quedaba evidencia de mi acción, salvo la cadena húmeda de sudor en el piso. La cima, recogí, la aseguré con el candado y reafirmé mentalmente mis dedos sangrando sobre su acero para convencerme de que estaba cerrada. Desde aquella noche, mi alcance termina en el horno 2. Si paso de la línea amarilla, un zumbido aparece en mis tímpanos. No es tinnitus. Es un acordeón que repite la misma nota aguda. Informé a la administradora de una supuesta fuga eléctrica. Colocaron cinta de advertencia y me cambiaron de turno, pero los rumores crecieron. Nadia afirma que, el pasado domingo, el panel de los hornos destelló 666 kg sin que hubiera cremaciones. Ángel escuchó carcajadas al vaciar el filtro de partículas y encontró ceniza más gruesa, no pulverizada, con forma de dientes humanos. Esa noche renunció. Yo sigo aquí, pero solo porque necesito vigilar la puerta del tercer horno. Cada madrugada, 2:37 en punto, un olor a incienso rancio se filtra y la luz de emergencia parpadea 3 veces. Miro hacia la compuerta. La cadena vibra levemente como tensada desde dentro. Me repito que el salón que vi fue alucinación, que la pared de ladrillo sigue allí, pero cuando apoyo la oreja, escucho música lejana, brindis, y el sonido inconfundible de huesos crujir al ritmo de un corrido que nadie afuera podría tocar. No sé qué sucederá si la puerta vuelve a abrirse. Si esa fiesta atrapada entre ladrillos encuentra salida para su celebración eterna. Solo sé que el tercer horno no necesita gas para encenderse. Se alimenta de nombres, de curiosidad, de personas que jamás debieron asomarse. Por eso escribo en este registro nocturno, tal vez el último antes de que mi turno ceda. Si alguna vez heredas las llaves de un horno clausurado, déjalo dormir en su hambre de brasas viejas. Y si escuchas un acordeón desafinado tras la losa, corre, porque la fiesta que celebra dentro no conoce final, y siempre hay sitio para un invitado, más que lleve combustible fresco a su pista de ceniza. La ceniza con dientes. 10 años quemando cuerpos me enseñaron a distinguir la textura del duelo. Unas familias aprietan las urnas como si contuvieran el único aire que les queda. Otras, en cambio, las sostienen con la misma frialdad con que firmaron el certificado de defunción. Aquella tarde llegó la familia Vázquez, madre, hija y yerno, con un extraño brillo de impaciencia bajo las gafas oscuras. El velorio había sido exprés, orden judicial, sin autopsia abierta al público. Apenas abrí la puerta de entrega, la madre pidió verificar las cenizas antes de llevárselas. No es común, pero tampoco imposible. Algunas culturas mezclan
flores o amuletos, y quieren asegurarse de que nada extraño termine en su mezcla. Les llevé a la sala de testigos, encendí la lámpara de brazo y coloqué sobre la mesa la bolsa de polietileno sellada al vacío, aún tibia. Les ofrecí guantes. Los rechazaron. La hija miró a su madre. La madre asintió. «Ábrala usted», me pidió. Corté con tijeras y volqué el contenido sobre la bandeja de acero. Al principio todo fue polvo gris claro con motas de calcio, lo normal. El yerno, con gesto de asco, retrocedió. Entonces apareció la primera pieza. Un incisivo intacto, brillante, sin rastro de fuego. Lo seguía un canino, luego otro y otro más. Saqué mi varilla metálica y aparté la ceniza. Surgieron molares, premolares, incisivos adicionales. Rápido, conté 18, 22, 30. Superaban por mucho los 32 que un adulto posee. El silencio de la sala se tensó como cuerda húmeda. Sentí punzadas de sudor en la espalda. Quise explicar que durante la cremación los dientes suelen estallar, no conservar esmalte. La madre se inclinó. Sus labios temblaban, pero no de tristeza. Era una mueca que no supe leer. La hija murmuró algo a su oído. Volví la varilla y entonces la vi. En medio del montículo gris y de los dientes pulcros, asomaba una masa rojiza, húmeda, que contrastaba como carne fresca sobre ceniza. Entendí demasiado tarde que era una lengua entera, todavía brillante de saliva coagulada, la punta curvada hacia arriba, como si siguiera articulando un grito que nadie escuchó. Retrocedí tambaleante. El metal de la bandeja retumbó. Ningún tejido blando sobrevive a 1300 grados. Se evapora. Aquella lengua lucía reciente. El calor aún le arrancaba un fino vapor que olía a hierro y azúcar quemada. ¿Está ahí?, susurró la madre, sin apartar la vista. No supe contestar. Un zumbido martillaba mis oídos. Busqué el sello de la bolsa, mi firma, la fecha, la hora. No cabía error. Cerré los ojos, un intento de despertar, y oí un sonido sordo sobre el acero. Abrí. Los dientes se estaban moviendo. Muy despacio, rodaban alejándose de la lengua, como si algo invisible los soplara en direcciones opuestas. La lengua, a su vez, parecía secarse a toda velocidad, volviéndose cuarteada. Pese a ello, la punta se alzó otro milímetro, como si me señalara. La hija lanzó un gemido, pero la madre la sostuvo del brazo. Su voz emergió serena. «No debió abrirlo frente a nosotros», dijo. Sus palabras no traían reproche, sino lástima. Sentí un temblor en las piernas. Quise llamar al encargado, sellar la sala, algo, pero la luz parpadeó, un clic eléctrico, y volvió en tono amarillento. El ventilador de extracción se detuvo. Aquel zumbido en mis oídos se transformó en voces muy tenues, como si cada diente emitiera un susurro apenas distinto. Quise distinguir frases, pero se superponían con la misma sílaba, repetida en cascada, sa, 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 como un rezo invertido. La madre extendió la mano, rozó el polvo con el índice y con un gesto firme, dibujó en la ceniza un círculo perfecto que envolvía la lengua y media docena de dientes. El murmullo cesó. Apretó los párpados, labios moviéndose en silencio. Al terminar, se alejó sin mirar atrás. «No podemos llevarnos esto», murmuró la hija, ojos vidriosos. El yerno corrió a la puerta, la empujó. No se abrió. Bloqueo. Automático por seguridad, pensé, pero la pantalla indicaba sistema en espera. Ningún bloqueo debería activarse sin pulsar la alarma. La luz vibró de nuevo. Dentro del círculo, la lengua se contrajo, como si una brasa interior la consumiera. En el borde aparecieron grietas negras. De ellas brotó un chispazo minúsculo que atravesó el aire y se extinguió al instante. «¿Qué diablos quemaron?», logré decir. La madre apoyó la mano sobre la mesa. Su piel se veía casi tan gris como el polvo. «No era mi marido», susurró.
O no solo él. Nos dijeron accidente eléctrico, pero había algo más en esa casa. Pedimos cremación urgente. Creímos que el fuego purificaría. La lengua explotó en un crujido seco, partiéndose en dos como madera podrida. Entre los fragmentos asomó una larva oscura, alargada, que se retorció apenas un segundo antes de carbonizarse en un hilo de humo. Los dientes comenzaron a saltar, golpeando el acero. Clac, clac, clac. Uno rebotó fuera del círculo y rodó hasta mi pie. El esmalte despedía vapor. La hija gritó. El yerno golpeó la puerta hasta que el seguro cedió y se estrelló contra la pared. Salieron corriendo. Yo quedé petrificado. El zumbido regresó, más fuerte. Ya no sa, sino ma, y comprendí que las sílabas buscaban articular mi nombre. Me invadió el pánico. Si esas cosas lo pronunciaban, ¿qué seguiría? Extendí la mano hacia el extintor químico, levanté la boquilla sobre la bandeja y descargué toda la carga. Espuma blanca cubrió dientes, ceniza y fragmentos. El murmullo se ahogó, los saltos cesaron. Cuando acabó, respiré el aire agrio del polvo químico y cerré la bolsa con cinta industrial. Sellé, metí la etiqueta, firmé como residuo biocontaminado y corrí a la cámara de desperdicios patológicos. Lo arrojé al contenedor metálico, cerré con candado y marqué incineración inmediata. Horno 3. Esa misma noche, sin testigos. La familia nunca volvió por la urna. Dijeron, después que habían decidido esparcir cenizas en privado. El gerente archivó la bolsa perdida como extravío en tránsito y me obligó a firmar un NDA. Nadie quiere publicidad negativa en un crematorio. Desde entonces, reviso cada lote con guantes dobles y rezo, algo que no hacía desde niño, antes de abrir cualquier bolsa. Pero anoche, al vaciar la cámara de restos, hallé en el fondo del contenedor el mismo diente que rodó hasta mi pie. No tiene esmalte normal, parece porcelana. Brilla bajo luz negra. Late con un pulso casi inaudible. Lo guardé en un frasco con formol, temblando. Ahora escribo este relato durante el descanso, mientras escucho golpes suaves dentro del armario donde está ese frasco. Cada golpe pronuncia una sílaba muda contra el vidrio. Sé que tarde o temprano hilarán mi nombre completo. Y entonces tal vez ya no baste el fuego del horno, ni la espuma del extintor para callar la voz que aún se retuerce en las cenizas, buscando lengua nueva para gritar. El espíritu que eligió quedarse. Mi abuela Martina repetía con terquedad que su cuerpo debía volver a la tierra tal como nació. Con sucias las uñas y la espalda mirando al cielo, decía entre risas. Nunca quiso hablar de nichos, menos de hornos. Los llamaba trampas para las almas inquietas. Sin embargo, cuando la muerte la alcanzó, una mañana fría de noviembre, mientras regaba sus geranios, las finanzas dictaron la última palabra. Cremación comunitaria en el crematorio, del Prado, rápida y económica. Mi madre firmó los papeles entre lágrimas, convencida de que el fuego es purificación. Yo guardé silencio, pero sentí una punzada de culpa que, en ese momento, confundí con simple duelo. La ceremonia fue íntima. Un rosario apresurado, unas cuantas fotos sobre un caballete y el olor a lilas que impregnaba el féretro. Mientras, los técnicos deslizaban la caja hacia el interior del horno, la puerta emitió un chirrido agudo, casi un gemido. El operador, un hombre huesudo con bata gris, soltó un chasquido de fastidio. Bisagra vieja. Encendió el quemador. Las llamas estallaron tras la mirilla ovalada, y por un instante, creí ver la silueta de la abuela rígida como tabla. Los ojos entreabiertos. Parpadeé. Solo había fulgor naranja. El jefe del turno cerró la compuerta con un golpe seco. Giró el pestillo y palmeó mi hombro. Dijo algo sobre los 15 minutos de calentamiento. Salí al vestíbulo a esperar con mi madre, que oprimía un pañuelo mojado. Cuando el proceso terminó, el mismo operador trajo la urna sellada. La sostuvo con respeto,
pero al extenderla, su mano tembló. Pude ver que evitaba mirar la etiqueta. La tomó mi madre. Yo noté un aroma súbito, desconcertante. Flores marchitas, ese dulzor agrio que dejan las corolas al pudrirse. Lo atribuí a la corona de crisantemos cerca de la puerta. Sin embargo, al cruzar el umbral percibí que el olor no se quedaba atrás. Se hizo más intenso al descender las escaleras del crematorio y persistió en el interior del coche funeral, aunque allí no había flores. Durante semanas, la urna reposó en la sala de la casa familiar. Esperábamos juntar dinero para la cripta. Cada mañana, al pasar, sentía aquel tufo a descomposición floral. Mi madre decía no notar nada. Yo abría ventanas, vaciaba aromatizantes, nada surtía efecto. De noche, cuando la casa dormía, me invadía la sensación de que alguien resollaba cerca de la urna, un jadeo leve, casi impaciente. Al mes, mi madre decidió que era hora de depositar las cenizas. Contratamos un servicio económico para llevar la urna al panteón. El coche debía cruzar frente al crematorio del Prado rumbo a la autopista. Cuando el edificio apareció, blanco, con su chimenea discreta, el olor se multiplicó. El chofer frunció la nariz, bajó la ventanilla. Se coló basura en el motor. Yo sabía que no era eso. El hedor venía de la urna, que ardía fría, en mis manos como si contuviese hielo florido. 2 calles después el motor se detuvo. El chofer maldijo. Sin gasolina, aunque marcaba cuarto de tanque. Bajó a llamar grúa. Mi madre lloraba. Afuera, el viento dirigía hojas secas en remolinos. Sentí un impulso irracional. Regresar caminando al crematorio. No era nostalgia. Era tirón, magnetismo. Sin explicarlo, dije a mi madre que iba por ayuda y tomé la urna. Pensé que los técnicos podrían prestar combustible o teléfono. Ella asintió, absorta. Tardé 5 minutos en volver al edificio. Las luces interiores parpadeaban. La puerta lateral estaba entreabierta, algo inusual después de horario. El vestíbulo olía a cera y desinfectante. No vi personal. Me adentré. Una corriente fría me guió por el pasillo trasero hasta la sala de hornos. Solo 2 estaban encendidos. El rumor del ventilador y el chasquido distante de metal dilatándose. El tercero, el mismo que cremó a mi abuela, permanecía apagado, pero su mirilla emitía un resplandor tenue, imposible sin llama. El olor a flores podridas saturó el aire. La urna vibró ligeramente contra mi pecho. Acerqué paso a paso. Tras la ventanilla, vi un interior cavernoso iluminado por un brillo verdoso. Y allí, de pie, plena, como si nunca hubiera ardido, estaba mi abuela Martina. Tenía el vestido con el que la enterramos, pero parecía tallado en piedra calcárea. La tela se desmenuzaba en polvo gris que flotaba a su alrededor. Sus ojos, completamente blancos, se posaron en mí, y sonrió, esa sonrisa traviesa que ponía cuando ganaba al dominó, pero en su boca ya no había dientes, solo huecos oscuros. Levantó la mano, extrañamente lenta, como bajo el agua, y apoyó la palma fantasmal contra el interior del cristal. Dejó una huella grisácea, forma de flor aplastada. Su voz no salió de la cámara, surgió en mi cabeza, siseo suave, mezcla de pétalos al caer y crujido de huesos. No quería fuego, pero el fuego me devolvió un camino. Este horno es casa, ahora, déjame quedarme. Las palabras empujaron lágrimas de terror. Retrocedí. La urna vibró más, tan fuerte que sentí los dientes castañear. Otra frase quemó mi oído interno. Ábreme, y vuelve la flor al surco. Supe lo que pedía. Que esparciera las cenizas en la cámara sellando su estancia. Temblé. Negué con la cabeza. Ella bajó la mano. El vestido comenzó a arder en silencio, consumiéndose sin luz. Solo una negrura que ascendía devorando su figura. Antes de que desapareciera, los ojos blancos se curvaron. Sonrisa amplia.
casi de triunfo. Un golpe resonó. La puerta del horno se aflojó, apenas 1 centímetro, suficiente para expulsar una ráfaga de aire febril impregnado en lila pútrida. Corrí, aferrando la urna. Las luces del pasillo se apagaban a mi paso. La salida se sentía más lejos de lo recuerdado. Cruzando la recepción, los arreglos florales del día se marchitaban en segundos. Pétalos caían convirtiéndose en polvo. Al fin di con la calle. El chofer aún hablaba por teléfono. Mi madre lloraba dentro del coche. Antes de que pudiera mentir una excusa, la urna en mis manos sacudió como si algo dentro golpeara las paredes. Un toc 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 rítmico. El chofer palideció. Acababa de oírlo. La grúa llegó. Cargamos el coche. Nadie habló del sonido. Esa noche enterramos la urna en la cripta familiar, sellada a medianoche por un cantero amigo. Al colocar la placa, brotó de la fosa un soplo a flores muertas que casi nos desmaya. Mi madre lo atribuyó a los ramos viejos del nicho vecino. Yo guardé silencio. Han pasado 8 meses. Cada vez que cruzo a menos de 2 cuadras del crematorio del Prado, el olor me invade como soga húmeda. Entro en arcadas. Mi novia cree que tengo úlcera. En sueños camino por pasillos de ladrillo y oigo el horno abrirse, hierro quejumbroso, y la voz de mi abuela recitando nombres de flores, uno por cada paso que doy. A veces me despierto con pétalos negros sobre la almohada. Los recojo y los quemo, pero dejan un residuo gris brillante que no se dispersa. He leído sobre fantasmas ligados a lugares de muerte. Dicen que algunos toman raíces en la materia misma, que el fuego no los libera, sino que los refina. El horno, me late, no la quemó, la destiló. Su miedo al crematorio era en realidad un presagio. Entendía que la máquina podría atraparla, como un insecto en ámbar. La cripta sellada retumba suave si apoyas la oreja. Mi madre afirma que es la vibración de la avenida cercana. Yo sé que dentro la urna golpea a veces, pidiendo ser llevada de vuelta. El pozo de fuego la llama. Ella eligió quedarse donde la voz metálica y el olor dulzón forman su nuevo hogar. El operador huesudo se jubiló sin aviso. Cuenta la recepcionista que lo encontraron en su departamento, rodeado de flores marchitas que nadie había llevado. No sé cuánto resistiré. Cada día el olor llega más lejos. Temo que un amanecer despierte en mis manos huellas grises con forma de geranio, la señal de que el espíritu que eligió quedarse designó mensajero. Escribo esto para advertirte. Si algún pariente exige no ser cremado, escúchalo. El fuego no siempre purifica, a veces conserva, a veces invoca. Y el perfume que deja no es el de flores frescas, sino el eco dulzón de pétalos que se pudren, queriendo volver al lugar donde ardieron por primera vez y quedaron, al fin, realmente vivos. Los ojos en la flama. La mayoría de la gente cree que cuando el reloj marca las 3 de la madrugada en un crematorio, solo hay ceniza y máquinas que zumban. Yo también lo creía, hasta aquella guardia de jueves. El listado de servicios estaba limpio, ni cadáveres en fila, ni mantenimiento pendiente, así que me tocaba el turno más ingrato: vigilar que los hornos se mantuvieran apagados y registrar cada hora una foto de la consola para el reporte digital. Al hacer 2:15 terminé mi ronda y me acomodé en la cabina de control. Encendí la portátil, abrí la carpeta turno nocturno y tomé las primeras capturas. Panel en 0, temperatura ambiente, manecillas quietas. Todo normal. Decidí dar una última vuelta rápida antes de recostarme. El pasillo de hornos estaba en penumbra. Solo el piloto de la alarma, un LED rojo del tamaño de una hormiga, titilaba a intervalos regulares. Cuando pasé frente al horno 2, un reflejo anaranjado cubrió la mirilla ovalada. Me congelé. Las válvulas de gas estaban cerradas. No debía haber ni chispa. Acerqué el rostro al cristal. Dentro latía una flama delgada, única, como la de un encendedor a punto de agotarse.
Al inclinarme, la flama se abrió, abanicándose, y en su centro aparecieron dos círculos pequeños, intensamente negros. No un destello, pupilas. Mi primer pensamiento fue que el vidrio reflejaba mis propios ojos. Parpadeé. Las pupilas ardientes no lo hicieron, seguían firmes, clavadas en mí. Un sudor frío me bajó por la espina dorsal. Busqué explicaciones. Quizá el termómetro interno registrara calor residual y el quemador hubiera encendido un segundo. Pero los indicadores continuaban en cero. Saqué el celular, activé la cámara y tomé una foto. La flama osciló. Los ojos se acercaron a la mirilla, casi pegados al cristal. Juraría que un vapor blanquecino se formó alrededor, como aliento en vidrio helado. Corrí al panel maestro y presioné el botón de apagado total. El zumbido eléctrico murió. Volví al horno. La flama seguía, insolente, con esos ojos sin párpados que parecían horadar mi cráneo. Presioné la manija, fría. Si hubiera gas encendido, el hierro estaría ardiendo. Retrocedí asqueado de miedo. Cada paso que daba la flama se alargaba. Los ojos también, como si intentaran salir. Tomé más fotos. El obturador resonó una vez, dos, tres. No me atreví a seguir mirando. Me atrincheré en la cabina y escribí en el parte: incidente visual. Verificar en la mañana. Luego miré las imágenes, todas borrosas. Aparecía el pasillo, el horno, mi suéter, y en cada toma, los dos ojos nítidos, negros, flotando en un mar de píxeles desteñidos. Daba igual el ángulo. Los ojos siempre quedaban centrados, del tamaño exacto de una moneda de 10 pesos. Apagué la pantalla, me senté y esperé a que amaneciera con la luz fluorescente temblando sobre mí. No volví a recorrer el pasillo. El encargado diurno llegó a las 7. Le conté la versión abreviada. Se encendió una llama fantasma. Revísalo, por favor. Me juré borrar las fotos, pero la tarjeta SD mostraba corrupción. Las imágenes no abrían, salvo una miniatura distorsionada con los dos puntos negros aún visibles. El encargado desmontó el quemador del horno 2. Estaba limpio, seco, sin rastro de ignición. Ni hollín, ni olor a gas. El archivo electrónico tampoco marcaba actividad nocturna. Anotó falsa alarma y bromeó diciendo que necesito vacaciones. Esa misma tarde, la dirección me notificó que la cámara de vigilancia del pasillo había perdido señal entre la 0205 y la 0230. Probable fallo de red, concluyeron. Sugerí revisar el DVR. El técnico dijo que el disco muestra un fragmento grisáceo en ese intervalo, como cinta magnetizada sin pistas. Volví a casa decidido a dormir. Pero en cuanto cerré los ojos, los párpados parecían incendiarse. Allí estaban otra vez, esferas negras flotando en un fondo anaranjado. El calor me envolvía. Veía carne plegándose, crujidos distantes. Despertaba empapado. 2 noches después, regresé al turno. Estaba solo. Revisé termostatos y fotografías a la 0100. Todo en orden. Me costaba mantener la vista lejos de mí, la mirilla. A la 0147, mientras anotaba lecturas, los fluorescentes del pasillo parpadearon. Silencio. Sin motor. Pude oír mi propia sangre en los oídos. Me levanté. La franja anaranjada renacía en la ventanilla del horno 2. Y al centro, los ojos. Esta vez no pude moverme. El cristal pareció abombarse hacia afuera. La flama se prensaba contra el vidrio, queriendo traspasarlo. De pronto los ojos se estrecharon, curvándose hacia arriba como si sonrieran. Un crujido sacudió la estructura metálica. El olor a carne dulce, a grasa derritiéndose, llenó mis pulmones. Retrocedí apenas a tiempo. Un ping reventó el cristal. Ni un astillado. Se formó un pequeño orificio redondo, y a través de él se coló un hilo de llama que se apagó en el aire. Entonces la alarma contra incendios chilló. Luces rojas inundaron el pasillo. Corrí a la cabina. Escribí el código de corte y el sistema declaró fuego inexistente.
Sin embargo, en la mirilla rota el horno mostraba ceniza alrededor, como si hubiese trabajado toda la noche. Fotografié el daño. Otra vez todas las imágenes salieron borrosas excepto los dos ojos, perfectamente enfocados y ahora más grandes, casi la quinta parte del cuadro. Como si hubieran dado un paso hacia mí. Solicité una investigación externa. El perito halló partículas de sodio en el vidrio, señal de choque térmico desde fuera, no dentro. Como si el fuego hubiera nacido al otro lado y penetrado, dictaminó. No supo explicar la ausencia de marcas dentro de la cámara. Los directivos clausuraron el horno 2. Su puerta permanece apuntalada con vigas de acero. Aún así, cada madrugada, el detector infrarrojo registra un pico de calor justo a la altura de la mirilla. 37 LN, 40 ADL, 42 DL, y baja de nuevo. Nadie se acerca. He renunciado, pero el gerente insiste en que trabaje hasta cubrir el 96 mes de aviso. Cada guardia que entro siento los ojos esperándome detrás del metal muerto, los párpados ausentes, el placer mudo de saberse contemplados. Sé que solo hacen falta otras cuantas grietas para que la llama se desenvuelva completa, como si buscara otra cámara, otro combustible, o quizá otro testigo dispuesto a abrir un orificio más grande. Sigo tomando fotos por obligación. Las miniaturas muestran manchas grises, pero al ampliarlas siempre aparecen esos dos puntos negros, brillantes, y un resplandor naranja alrededor. A veces creo ver el contorno de un cráneo formándose detrás. Otras noches, cuando duermo en casa, la persiana cerrada deja pasar un destello ámbar que prende al interior de mis ojos cerrados y me despierta con quemazón en los párpados. Si hallas este informe, recuerda que no todo fuego necesita gas, ni todo horno está vacío cuando parece limpio. Hay miradas que se posan en la flama sin consumirse, esperando el momento en que alguien, por curiosidad o cansancio, abra la puerta y les ofrezca un nuevo hogar de carne. Cuando te toque la guardia, si alguna vez ves resplandor donde no debería haberlo, no te acerques para ver mejor. Haz oscuridad, gira, vete, porque esos ojos, una vez te encuentran, no parpadean jamás, y arden para siempre del lado interno de tus párpados.